Bueno, pues entonces ya hemos hablado del marco conceptual, hay que tener muy claro el modelo de negocio, pero hemos venido aquí a conocer también esas herramientas y esos habilitadores digitales que nos van a permitir acelerar nuestros negocios, como ha dicho Daniel. Entonces vamos a entrar en IoT y robótica colaborativa en esta jornada, y en sucesivas jornadas pues iremos abordando otros temas. Empezamos con la parte de sensórica. Teníamos previsto que estuvieran con nosotros Carlos Herrando de Libelium y Guillermo Renancio de EFOR. Carlos Herrando se disculpa, se encontraba mal, y entonces bueno, pues estará con nosotros Guillermo. Guillermo es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Zaragoza y Lund de Suecia. Es MBA por el Instituto de Empresa y la Universidad Internacional de Florida. Él ha desarrollado su carrera en diferentes empresas como Deloitte y Vodafone, siempre vinculada a la parte de estrategia de negocio y nuevas tecnologías dentro del sector de las grandes empresas. Todo tuyo. Bueno, pues buenos días, gracias por asistir. Bueno, veis que me pone 21 de febrero, hace poquito hicimos una pequeña charla en la sede de Microsoft. El objetivo de la charla que íbamos a hacer con Carlos, como sabéis, Libelium también es una empresa de Zaragoza como nosotros, era poder, digamos, aterrizar, digamos, a lo que serían proyectos, digamos, más específicos para el sector industria, pero que puedan ser, digamos, realizables por una empresa, por ejemplo, una pyme, por decirlo de una manera, ¿no? Brevemente, simplemente comentaros que, bueno, EFOR es el área de tecnología del grupo Integra. Somos lo que es la parte de consultoría y tecnología de la parte de Integra, seríamos aproximadamente unos 450 empleados, es decir, somos una empresa un poco más pequeñita que Indra, pero bueno, digamos con presencia en Aragón desde hace 30 años y ya con oficinas en gran parte de las principales ciudades de España, ¿no? Dentro de lo que es la parte de tecnología de Integra, nuestra marca en este caso es EFOR, y desde aquí nosotros hemos establecido una estrategia que está muy orientada a plantear, digamos, proyectos ya, es decir, ser integradores de estos proyectos de IoT, es decir, y el IoT nosotros no lo vemos solamente desde un punto de vista industrial, sino que estamos trabajando en diferentes verticales muy distintos, como por ejemplo puede ser transporte, como por ejemplo puede ser retail, o como por ejemplo podría ser la parte de Smart Cities, o principalmente edificios conectados, ¿no? Más centrados en ese sentido. El objetivo de la charla de hoy con Carlos, que no ha podido asistir, es que vayáis viendo, digamos, las diferentes etapas que, por ejemplo, pueden tener un pequeño proyecto de IoT dentro de vuestra industria, dentro de vuestra empresa. Con el objetivo de que vayamos viendo diferentes etapas y cómo más o menos podríais estructurar mentalmente la realización de este proyecto, ¿de acuerdo? Yo quiero empezar, además me ha venido muy bien la primera ponencia. Estos son dos casos muy conocidos. Uno de ellos es de una empresa de locomotoras y la otra de ruedas. Ellos han cambiado su modelo de negocio a través del IoT, es decir, por ejemplo, en el caso de la de locomotoras, ha dejado de vender locomotoras, de vender vagones, a vender kilómetros, es decir, ha pasado un pago por uso. Entonces, esto está muy bien porque, en cierta manera, el primer caso, yo creo que uno de los más conocidos era el de Rolls-Royce. Esto nos ha ayudado a pensar, decir, bueno, quizás el modelo de un proyecto tecnológico, un proyecto de IoT, no tiene que nacer de la tecnología, es decir, no tenemos que llegar a un cliente y decirle, mira, este es mi producto, si lo quieres bien, y si no, pues estarás fuera de mercado porque el competidor lo va a utilizar, sino que tiene que nacer de una definición del modelo de negocio, de un nuevo modelo de negocio. Es decir, tenemos que aprender, como bien ha comentado antes mi compañero, en saber aprender de que todo esto tiene que generar una monetización nueva. Tenemos que ser más competitivos, porque no tiene sentido gastar dinero, y sobre todo cuando estamos hablando de una pyme, de una empresa del sector industrial, nos planteamos proyectos que en un momento determinado se están comiendo el margen, digamos, de nuestro producto final. Entonces, todo esto nace realmente de todo el concepto de la digitalización, en la cual pues todas las empresas nos estamos metiendo, ese concepto de transformación digital de la cultura interna de una empresa, la cual pues el cliente está cambiando, nosotros estamos cambiando, nuestro entorno está cambiando, nos tenemos que comunicar y conectar con otro tipo de empresas de una manera más ágil. Tenemos que tener en cuenta, yo siempre utilizo un ejemplo muy curioso para poner, digamos, un poquito en valor esto. Es decir, hay una marca de ropa deportiva que posiblemente la conoces, la de Under Armour. Ellos, su ideal que tienen es: yo le vendo a los hijos que compran Nike. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que el día de mañana nuestros usuarios no van a ser nuestros padres. Por lo tanto, ese producto tiene que cambiar, tiene que acercarse y tiene que tener un approach diferente al mercado, ¿no? En este sentido, la experiencia de usuario, tal y como hemos comentado antes, ha comentado nuestro compañero, también es cierto que está cambiando. Es decir, esa experiencia de usuario es algo que nosotros no debemos olvidar en un momento determinado cuando nos planteemos un proyecto de IoT. Entonces, suena un poco raro estar hablando de que vamos a poner sensores incluso hasta la cabeza de mi abuela, pero luego, por otro lado, tenemos que pensar que este producto tiene que conectar con nuestros usuarios de alguna forma. Esa traducción de todos estos conceptos se vuelve muy compleja
se vuelve muy compleja cuando queremos plantear un proyecto específico, porque al final dices, bueno, planteo este proyecto porque realmente tengo una necesidad de eficiencia interna dentro de mi empresa, es decir, de puertas para adentro yo tengo que plantear alguna solución que me permita dar respuesta a algún problema que tengo, pero claro, al final poco a poco culturalmente las empresas se están acostumbrando a decir, bueno, este proyecto que tengo que plantearlo yo para poder mejorar alguna etapa de mi proceso, tiene que convertirse en algo que yo pueda monetizar. ¿Y de cómo? Pues bueno, entramos ya en el juego de que tus usuarios han cambiado, que tienen unas necesidades distintas, que tu producto en un momento determinado puede cambiar y puede encontrar un mercado o puede ser más competitivo con los demás. De la mayoría de los estudios que hablan de la parte del IoT, el 4.0, al final la realidad está en que posiblemente cada vez más estemos estandarizando los protocolos con los cuales nosotros nos comunicamos, los protocolos que estamos utilizando pues, para conectar multitud de cosas y nos estamos llevando de manera escalable a la nube. Ahí es cierto que hemos comentado antes el tema de la ciberseguridad, es algo que es algo muy importante y posiblemente estemos en un proceso de evolución parecido al de los teléfonos móviles, es decir, posiblemente de aquí a 5 o 10 años tengamos ya esta cultura interna de que tenemos que interconectar nuestros sistemas porque ya tenemos la electrónica preparada para ello y podemos, digamos, explotar la información de otra manera distinta, ¿no? Entonces yo creo que estamos en esta fase en la cual, como bien ha comentado antes, las empresas nos estáis preguntando por qué queréis hacer proyectos de IoT. ¿Esto cómo lo hago? Bueno, pues hay que hacerlo poco a poco, ¿no? Dentro de las reflexiones previas, yo creo que sí que es cierto que los protocolos de comunicaciones están mejorando, tenemos el M2M, Sigfox, por ejemplo, LoRaWAN, hay muchos modelos a día de hoy que nosotros nos permiten conectarnos con tasas de transmisión de datos baja. La electrónica está cambiando, es decir, las empresas que hacen los dispositivos están preocupándose en crear sus propias APIs para que las empresas integradoras como nosotros nos conectemos, ¿vale? Y eso nos permite en cierta manera, y es una de las cosas que un día que fue un poco polémico, que dije, hacer el I+D en estos momentos el IoT es un poco hacer el idiota, es decir, cada vez se están inventando más cosas y cada vez están más consolidadas en el mercado, lo que hay que aprender es a integrarlas. Y en el concepto de la integración nace, digamos, un poquito en la ejecución de un proyecto. ¿En qué sentido? Porque desde nuestro punto de vista, el IoT tiene 3 patas. Es decir, puedes conectar, digamos, sistemas que ya están conectados, como por ejemplo puede ser una SCADA de una industria, de un edificio de mantenimiento típico, el SCADA típico de mantenimiento de un edificio. Y lo que nosotros hacemos es, lógicamente, conectarnos a esa SCADA. ¿Para qué? Para ser capaces de generar más información, generar, digamos, todo ese resto de proceso de la explotación de información de cara a crear modelos más proactivos en el mantenimiento de esos sistemas, pero también más predictivos a través, pues bueno, del Machine Learning, de la parte de Hadoop y tal, que se crean, digamos, algoritmos que te permiten desarrollar esto. Pero por otro lado también tenemos la creación de nuevos datos. Estamos hablando de un primer caso de datos que ya existen. La sensorización es lo que nos está permitiendo, en cierta manera, poder cruzar otro tipo de datos. Esos datos, volvemos a repetir, no tienen por qué ser sensores. En este caso vamos a hablar de sensores a través de los proyectos que estamos haciendo en Libelium, pero por ejemplo puede ser en las redes sociales. Y el tercer caso son las cosas, es decir, el Internet de las cosas. Hay una empresa que también colabora con nosotros, Nexiona, que dice una frase muy curiosa, es decir, las cosas tienen derecho a conectarse. Es decir, para conectar una cosa no tiene por qué tener una pila de comunicación, no tiene por qué tener una batería, no tiene por qué estar conectada a la luz. Podemos conectar jabones al Internet, y es cierto, se puede hacer. Se pueden conectar botellas de vino también a Internet, es decir, se pueden hacer muchas cosas con productos que no tienen por qué tener un circuito electrónico. Es decir, tenemos la posibilidad de crear modelos de negocio que conecten estas cosas de puertas para afuera, es decir, una vez salen al mercado nosotros podamos interactuar con ellas, saber dónde están, como hemos visto el caso de Zara, y poder de cierta manera utilizarlas de alguna forma. Puede ser a través de pues, una mejora de la experiencia de usuario, puede ser a través de monetizarlas de otra manera o llegar a un mercado distinto, ¿no? En este sentido, nosotros comentamos que en cierta manera para plantear un proyecto el primer objetivo es conocer tu entorno, es decir, no entramos en el detalle de la consultoría de decir, oye, tienes que entrar a definir este modelo porque tu negocio, tu entorno, tu mercado te está pidiendo un cambio, pero sí que es cierto que creemos que es el primer paso, es decir, creemos que el factor diferencial de un proyecto de IoT nunca debe ser la tecnología. Este es nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque si no el día de mañana tu competidor la va a replicar. Lo que tiene que nacer de un modelo de negocio específico donde, muy bien haya comentado, tengas un modelo, un business case donde tú entiendas de que invirtiendo en este proyecto, primero, lógicamente, no te comes el margen de tu producto, pero luego te va a permitir acceder a otro tipo de mercados o te va a permitir, en cierta manera, posicionar tu producto de otra manera, ¿no?
El siguiente paso, lógicamente, es interconectar el mundo, porque queda muy bonito y en la realidad sí es lo más complicado. Es decir, lo más complicado de un proyecto de integración es ser capaces de leer un sensor, un SCADA, cualquier tipo de sistema. Tenemos muchos protocolos que luego los vamos a ver. Cada vez más es más sencillo para las empresas integradoras porque las fabricantes de sistemas de dispositivos nos lo están poniendo cada vez más fácil, es decir, se preocupan mucho en la conectividad y en generar esos datos a un entorno común en el que nosotros podamos utilizarlos y explotarlos. Como hemos dicho, el paso 3 es subir a la nube y a partir de aquí, digamos, ya viene una parte que veremos después de esta charla con mi compañero Jorge, que es todo lo que es la explotación de los datos y qué herramientas se pueden utilizar. Entonces, el IoT sí que es cierto que tiene diferentes patas, pero cuando nos planteamos que un proyecto de este estilo, pues no estamos hablando de un Amazon, de un Zara, sino que podemos ser una empresa pequeña, una empresa de 300 empleados, tenemos que plantear de que este proyecto de alguna manera, si lo queremos lanzar, tiene que ser rentable. Es decir, ¿y cómo se hace ese proyecto? Porque con dinero chifleta, es decir, podemos hacer de todo, pero tenemos que plantear cómo se hace ese proyecto, ¿no? Y cómo podemos hacerlo rentable dentro de nuestra industria, que tiene unos márgenes pues más bajos. Antes de ello, y esto sí que es esto nace de la experiencia nuestra, poco a poco hemos ido viendo en el mercado que nos van diciendo las empresas, y estamos continuamente con proyectos que nos dicen, quiero hacer un proyecto de IoT. Entonces, claro, la realidad esta es, bueno, ¿quién lo tiene que liderar? ¿De dónde nace ese proyecto de IoT? Está claro que en España nace primero de las regulaciones, es decir, si hay una regulación, si hay dinero público, si hay tal, pues las empresas se lanzan, ¿no? Pero luego podemos cometer el error, como ha hecho Red.es, de meter 150 millones de euros en proyectos de Smart Cities, donde la mayoría de los componentes no tienen nada que ver con Smart Cities. Entonces, hay que saber utilizar ese dinero y hay que también apoyarse en esa regulación, como ha pasado en la parte de coches conectados, la parte de trazabilidad alimentaria que va a llegar dentro de poco, huella de carbono, con todo el tema de la eficiencia y nivel de confort en los edificios, que las empresas se están dando cuenta ya de que tienen que reaccionar a eso. Entonces, estamos viendo que hay un catalizador muy importante en la parte de estrategia, que es pues, la nueva regulación, ¿no? Pero luego sí que es cierto que la mayoría de los departamentos están participando en estos proyectos, que yo creo que es lo bonito de un proyecto de IoT, es decir, aparecen gente de marketing, la parte de operaciones es esencial, como es lógico, si estamos hablando de industria. Entonces, nace de nuevo del primer paso que hemos hablado antes, del concepto de un proyecto, de cómo conceptualizar un proyecto y cómo ejecutarlo. Es decir, tienes que conectar tu mundo, pero también tienes que previamente conocer cómo es tu empresa y saber cuáles son las necesidades de los diferentes departamentos. Es decir, tiene que nacer de un CPS, es decir, cliente, problema, solución. Es decir, tenemos que saber quién es el cliente, cuál es el problema, y entonces posiblemente el problema nos acabará dando la solución, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el principio básico de cuando planteamos un proyecto de estos es que no tenemos que ir a contar un producto determinado que hemos montado y que funciona muy bien y que es un paquete de software. Hay millones y posiblemente si me retáis pues perderé en todas porque no me conozco todos los paquetes ni me conozco todos los protocolos de comunicaciones. Lo que tenemos que hacer es aprender de ese problema. Tenemos que aprender de cómo podemos resolver ese problema a través de una solución determinada y esa solución tratar de monetizarla. Es complicado, ¿vale? Es decir, si lo supiéramos hacer todos, pues lógicamente seríamos ricos, ¿no? Pero bueno, entonces... Una vez nosotros, digamos, hemos planteado que existen una serie de condicionantes previos para poder plantear un proyecto de IoT como tal, incluso separando las industrias, separando muy bien si estamos hablando de un dispositivo, si estamos hablando de una cosa o si estamos buscando la necesidad de generar más datos para poder tener más inteligencia de negocio en mi empresa y poder incluso llegar a un momento determinado a automatizar mis tomas de decisiones, lo cual lo veo un poco todavía verde. Nosotros entendemos un proyecto de IoT dentro de lo que es nuestro ADN integrador con estas 4 patas. Es muy sencillo, no tiene 1000 cajas ni tiene 1000 complejidades. Luego posiblemente la ejecución de un proyecto de este estilo pues tiene mucha más miga, ¿no? Nosotros entendemos que al final cuando tú has hecho ese business case y has planteado, digamos, cuál es el plan director que tienes que tener para implantar este proyecto, para nosotros son claves estas 4 patas. La primera de ellas es la parte de los sensores o los dispositivos. En este caso vamos a hablar de sensórica porque no ha venido Carlos de Libelium, pero vamos a comentar un poquito lo que hacen. Todo lo que es la plataforma, es decir, lógicamente entre medio tenemos el modelo de comunicaciones donde nos va a permitir conectarnos o nos va a mandar los datos a una plataforma a la cual nosotros podemos explotar esa información, ¿de acuerdo? Y luego la parte del análisis y explotación de esos datos de cara a generar, digamos, esa inteligencia de negocio, ¿no? Aquí en este sentido yo creo que, además hay terminologías que son muy conocidas, a veces se utilizan mal. Yo creo que del antiguo Business Intelligence, de toda la explotación de información, hemos pasado a un análisis de Big Data, toda la parte, digamos, de integración, porque
integración de sistemas han existido toda la vida, ahora estamos hablando de integración de sistemas on time, es decir, en vivo. La parte de sensores, lógicamente, ha bajado muchísimo sus costes, hay una serie de tecnologías, algunas de ellas de open source como pues el Arduino, Raspberry, todas estas cosas que se están utilizando mucho, pero hay otro tipo de tecnologías que a día de hoy nos están sirviendo para poder plantear estos tipos de proyectos. Por lo tanto, es difícil y yo tengo que reconocer que ningún proyecto se puede plantear de la misma forma. Sí que es cierto que la parte de las plataformas, nosotros estamos acostumbrados a trabajar realmente con dos, porque es al final las que más a día de hoy nos permiten explotar con sus herramientas todo lo que es la parte de análisis y explotación, pero la parte de sensores hasta la plataforma ahí es donde se complica. Es decir, ahí es donde realmente la clave de una empresa de integración y la clave de un proyecto de IoT es saber conectarte a las cosas. Es decir, tú te sabes conectar a todas las cosas y eres capaz de escalar ese tipo de información, porque no estamos hablando de conectar un dispositivo, sino que estamos hablando de conectar 100, 200, 500. Si alguien conoce a alguien de 1 millón y tal, pues está muy bien, pero bueno, en general es difícil conectar tantos. Pues la idea, lógicamente, es de lanzar ese proyecto, ¿no? Yo quería pasar a la parte de Libelium, porque luego posteriormente hablaremos un poquito de las plataformas y de los proyectos digamos más de Big Data. Libelium, como sabéis, es una empresa de Zaragoza también, son primos hermanos nuestros, es una startup de hace 10 años, y que enfocaron, digamos, un modelo de negocio a lo que tendría que ser realmente una startup, es decir, es tratar de hacer recurrente un modelo de negocio que se supone que no es recurrente todavía. Ellos apostaron por un tipo de electrónica, por un tipo de microprocesador y empezaron a trabajar en el mundo de la sensorización. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de este modelo que ellos trabajan lo que es única y exclusivamente el hardware, es decir, ellos trabajan sobre una gran capa, digamos, de sensores, y luego nosotros, empresas como EFOR, nuestra capa de tecnología, lo que hace es integrar y hacer todo el proyecto. Es decir, nosotros en cierta manera prescribimos en algunos casos, como es lógico, no en todos, los productos de Libelium en función de las necesidades, ¿no? Por contaros 2 casos muy rápidos, pues estamos en 2 proyectos con ellos. Ahora, a día de hoy, de los que hemos tenido, pues uno de ellos está muy vinculado con una constructora que hace edificios, de cara a ser capaces de poder monitorizar lo que pasa en los edificios y en su entorno, de cara pues a conocer pues los índices IKEL, la huella de carbono, la eficiencia energética y tal, porque nace el proyecto de entender que los criterios de diseño de esos edificios luego se corresponden con el edificio, con el piso que tú estás comprando, pero lógicamente lo que hemos conseguido es que esa información, que va a ser trazable a lo largo de todo el sistema de construcción del edificio, pero luego vamos a pasar a que va a ser también transparente porque el usuario la va a poder conocer. Ellos están cambiando su modelo de negocio. Esta constructora, ¿qué está haciendo? Pues está dando cuenta que hay zonas donde antes los pisos costaban X porque el terreno podía costar lo que fuera, pero ahora se está dando cuenta que además ese terreno tiene menos contaminación, tiene una eficiencia energética mayor y está subiendo los precios. ¿Y qué hace? Justificarlo con la información que está sacando del proyecto. Y luego tenemos otro caso que es de minería, que estamos empezando ahora, que básicamente pues es controlar y monitorizar pues los diferentes espacios de una de las plantaciones, de una de las explotaciones mineras que hay en Teruel, ¿vale? Entonces, la parte, digamos, de Libelium es el enfoque, como os hemos comentado, es de sensorización. Ellos son expertos en trabajar, digamos, todo lo que es la parte de comunicación y de recepción y almacenamiento de estos datos para que luego empresas como nosotros podamos explotarla. Lógicamente, estos aparatos hay que instalarlos. Nosotros, los de EFOR, los instalamos, los planteamos dentro de un mapa, de un plano determinado dentro de la empresa y los instalamos y los registramos a la nube, ¿no? También es cierto, como os hemos comentado al inicio, que hay alguna serie de protocolos de comunicaciones que nos están permitiendo mejorar, digamos, estas instalaciones. Sigfox es conocida, LoRaWAN, Narrowband de IoT, que poco a poco se está empezando a desarrollar, aunque hay muy pocas ciudades, pero realmente son proyectos que creo que merecen la pena porque cada vez son más accesibles, ¿no? para una empresa pequeña. En este caso, yo creo que por destacar, Libelium yo creo que se ha posicionado en un producto premium, es decir, electrónica tenemos en muchísimos sitios, podemos acceder a diferentes marketplaces para poder comprar sensores. A día de hoy incluso se están poniendo de moda los beacons para la parte de las tiendas y temas de geolocalización y tal. El último premio del Mobile World Congress, que lo ganó Vodafone y Accent. Accent es una empresa de electrónica de Barcelona, pues ellos han colocado un beacon dentro de cada maleta y son capaces de hacer un tracking de la maleta en cualquier parte del mundo, ¿no? De manera, no sé si, creo que era con Narrowband y era bueno, casi gratis.
Entonces, digamos que se han posicionado en un ecosistema que cada vez más estamos más partners, más empresas metidas allí y hablando, digamos, un poquito de este modelo que yo creo que está muy bien definido dentro de lo que son las plataformas a día de hoy que trabajamos en Effort, pues destacar la parte de Microsoft Azure o la parte de IBM Bluemix, que estamos digamos, un poco utilizando ya la parte de Watson, ¿no? de IBM. Aquí veis dos ejemplos de dos sensores, como podéis ver en alguno de ellos pues son bastante pequeñitos, realmente tienen el objetivo de que cada vez va a ser menos intrusivos dentro de lo que es la propia imagen o ecosistema de la empresa, es decir, una ciudad a lo mejor te da igual, pero a lo mejor si estás construyendo un edificio, pues lo que tratas es que por un tema de diseño interno, pues este tipo de sensores sean lo menos intrusivos posibles y afecten muy poco a lo que es la calidad de la visión o del interiorismo que puede tener ese espacio, ¿no? Los protocolos de comunicaciones, en alguno de ellos nos permite conectarnos con un gateway, otras veces nos lo sube directamente a la nube, a una plataforma de Azure. Si por ejemplo utilizas la red de comunicaciones de Sigfox, que actualmente la proveedora aquí en España es Cellnex. Y luego a partir de aquí ya, lógicamente, pues bueno, tenéis diferentes modelos, yo creo que os merece la pena, Carlos no está, yo no explico también esta parte suya, pero bueno, podéis meteros en la página web de Libelium para poder entender un poquito los diferentes sensores que tienen y la capacidad de respuesta que tienen a muchos de los proyectos que a lo mejor a día de hoy os podéis plantear, ¿no? Caso de Smart Cities que hemos estado hablando antes, pero también posiblemente pues temas de tratamiento de aguas, de eficiencia energética, la parte de agricultura, que fue uno de los primeros proyectos que tuvo Libelium para lo que era la optimización de lo que era la parte del cultivo de la vid, la parte de parking, es decir, poco a poco han ido construyendo a día de hoy, incluso esto hace poco no creo que salió una noticia que en Japón, cuando tuvieron el tsunami, que lo volvieron a recordar hace poquito, ellos fueron los primeros que mandaron detectores de radiación allí para que pudieran hacer las primeras mediciones, ¿no? O sea que, bueno, en cierta manera no hace falta tener que irse a Taiwán a comprarse un dispositivo, sino que se puede venir aquí a Aragón, aquí cerca, que somos vecinos, y lo podemos integrar nosotros, o sea que tampoco es tan complicado. Sí que hay un par de casos que me parecen interesantes poder contar. El primero de ellos es la parte de agricultura. Estos son proyectos muy específicos a qué es lo que es la optimización, digamos, del uso de los recursos que se utilizan en un momento determinado en la plantación, poder controlar ese cuadro de campo que pues bueno, pues se registra información como por ejemplo el uso de fitosanitarios para poder cumplir con los criterios de alimenticios y de trazabilidad alimentaria. Estos proyectos como bien han comentado antes, y yo creo que es la clave, están empezando a dejar de ser prueba de concepto. Es decir, son proyectos que a día de hoy ya no se plantea única y exclusivamente a lo mejor una denominación de origen porque quiere hacer un piloto específico en un cliente, sino dice, bueno, esto es un proyecto que es escalable, primero porque económicamente ya lo es, lógicamente, porque ya los dispositivos, el tiempo también de implantación por parte nuestra, por ejemplo, también se reduce, es decir, antes eran proyectos que pues empezabas de cero y decías, bueno, tengo claro que tengo que hacerlo, pero ¿cómo? Pues iremos aprendiendo, ¿no? El learning by doing. Ahora ya realmente hay algunos de estos proyectos que se pueden plantear de manera, digamos, más sencilla, ¿no? Sobre todo desde un punto de vista económico. Y hay otro proyecto que es lo de la parte, digamos, de control industrial o factoría. Aquí tenemos un proyecto que se hizo con Polybol, es una empresa más pequeña de plásticos. Pues bueno, se colocaron diferentes sensores para controlar, digamos, las diferentes condiciones de contorno de la producción y se conectaba esta información y se junta esta información con la parte, digamos, de escalas de producción con lo que nosotros nos conectamos, y al mezclar esa información, pues bueno, tratemos de hacer una serie de análisis que nos permiten generar nuevas reglas de negocio dentro de lo que es la industria, ¿no? Que eso lo contará luego mi compañero Jorge. En este caso, pues como por ejemplo podéis ver ahí, pues bueno, esto era una de la parte de la fábrica de Polybol, y bueno, más o menos eso, ¿no? Por último, y antes de comentar, que posiblemente esta tarde lo comentaremos en el taller, en la parte de industria sí que es cierto que hay un concepto de protocolos, los Modbus, CANbus, el Profibus, que nos nacen de los SCADAs, los que a día de hoy nos conectamos. Yo creo que para las empresas integradas como nosotros, pues el tener la posibilidad de poder contar con una empresa como Libelium que nos permite ya, digamos, adaptarnos rápidamente a este tipo de protocolos de protocolos, digamos, de datos, también acelera mucho el desarrollo de un proyecto, ¿no? En cierta manera, el tener el conocimiento de Libelium y el nuestro a través de la experiencia de poder trabajar con estos protocolos en el sector industrial, pues ha acelerado, como os hemos comentado antes, el dejar una prueba de concepto a plantear un proyecto, digamos, un poquito más amplio, ¿no? Por mi parte, y teniendo en cuenta que creo que no me queda más tiempo, ¿no?
¿verdad? Me está diciendo, así que he sido justo. Bueno, hemos tratado, digamos, un poquito de ver como resumen los 2 puntos, ¿no? Es decir, oye, cómo se plantea un proyecto de cero en una pyme y que además este proyecto, digamos, es realizable, es escalable a través de una serie de componentes. Estamos hablando en este caso específico de sensores, hemos hablado de la parte de comunicaciones y ahora vamos a hablar de un poquito lo que es el concepto de plataforma y la parte, digamos, de explotación de datos. Bueno, muchísimas gracias.